les voy a presentar un trabajo transversal al desarrollo de la tesis dirigida por el catedrático Manuel de Paz Sánchez, que trata sobre la esclavitud doméstica en Tenerife durante el siglo XVIII. Y en este caso, las fuentes documentales para el estudio son los protocolos notariales, los archivos parroquiales y los inventarios de bienes. Partimos de una base de datos con más de 1 millar de registros de contratos de compra-venta, cartas de libertad, etcétera, de esclavos, y en él se puede evidenciar el aumento de las cartas de libertad durante el siglo XVIII, sobre todo a partir de la segunda mitad. Pero les voy a presentar, para que sea breve y no aburrirles con algo tan específico, un par de ejemplos que van evolucionando desde inicios del siglo hasta los años 50, para que vean cómo se intensifica el hecho de delegar a los esclavos pues ciertos beneficios. Evidentemente, en estos testamentos los bienes son diferenciados en relación a miembros de la familia, pero en muchos casos se establecen relaciones pues de familiaridad, pues muchas veces han criado a estos esclavos desde su nacimiento, y ese vínculo pues es inexcusable, que aunque se plantee la figura del esclavo como un objeto, en esencia se establecen vínculos familiares, ¿no? No me lo puedo creer. Bueno, este es el primer ejemplo. Es muy pequeño. Bueno, se los voy a leer porque no se ve. Este es un ejemplo de 1700, de febrero de 1700, María de los Remedios y Cayetana del Castillo. Este es el testamento de Juan Martínez de Vera y Francisca Enríquez, y en él declaran tener 2 esclavitas de color claro, que la una nació en nuestra casa llamada María de los Remedios, hija de Nicolasa, esclava difunta, y la otra se llama Cayetana del Castillo, que hubimos de don Francisco Móxica por su testamento, bajo cuya disposición falleció. Esta es la parte importante, dice: en nuestra voluntad, por haber criado a dicha María de los Remedios y tenerle mucho amor y mucho cariño, y de darla al convento de las religiosas de Santa Clara de esta ciudad, por haberla ofrecido desde su nacimiento al entrar en dicho monasterio, para que sirva en él a las religiosas por unanimidad y no a ninguna de ellas en particular. Es decir, que no va a ir allí simplemente como sirvienta específica de alguien, sino para todas ellas. Y esto, en cierta medida, situándonos en el siglo XVIII, es un favor para la esclava, ¿no? Aunque bueno, puede parecer hoy en día estar en un convento de clausurario. Pero bueno, así queremos que se haga y se cumpla con calidad y condición que, de hacer lo contrario, el dicho monasterio pueda, la dicha María de los Remedios, salir de dicho monasterio para entrar en otro, y no en otra forma, porque nuestra voluntad es que mientras viviere esté en clausura, y de esta manera haya y goce de libertad, y por tal sea avisada y tenida en dicho monasterio. Bueno, esta parte se desarrolla, repite un poco lo mismo. Le dan la carta de libertad para que no esté sujeta a esclavitud, a pesar de estar en el monasterio de clausura. Y por otro lado, le dejan para que se pueda alimentar y remediar en sus necesidades, le dejamos señalados como muestra de limosna 200 reales cada un año y 6 fanegas de trigo, a cuyo pagamento obligamos a todos nuestros bienes, reservando como reservamos los que señalaremos para institución de una capellanía, bueno, y demás, ¿no? Entonces aquí tenemos una evidencia de cómo existe un interés en solventarle la vida a una esclava que ha sido criada en casa prácticamente como una hija, y que la salida para el contexto del siglo XVIII como sirvienta en un convento de clausura es una buena salida, ¿no? Teniendo en cuenta los prejuicios sociales al respecto. El otro ejemplo, yo creo que este sí va un poquito más. El otro ejemplo es de abril del 700, es el testamento de Rafaela Romero Orozco, viuda, mujer legítima, que fue del capitán don Nicolás. Esta parte se las voy a saltar, que declara tener una esclava de color negro llamada Micaela, de 18 años poco más o menos, y quiere que la lleve el capitán don Gonzalo Machado, a quien pido la trate como yo lo he hecho, con cariño, ¿no? En este caso vemos, ¿no?, a pesar de delegarla, especifica cuál quiere que sea el trato. El otro ejemplo que les traigo es nuevamente un testamento, y declara por sus bienes 2 esclavos, el uno varón y la otra hembra, que el primero llaman Ignacio y la segunda Luisa, que es su madre, la cual está asimismo enferma en cama al presente,
y a esta la dejo libre y horra para que así mejore de dicha enfermedad y quede libre de cautiverio alguno, y al dicho esclavo siempre lo ha tenido para que él se satisfaga al codo. Bueno, en fin, que le facilita el final de sus días, ¿no? Por ese vínculo familiar que se establece. A ver. Y ahora vamos al ejemplo más evidente, ¿no? Que a medida que va avanzando, 1707, en un auto de reclamación de libertad por parte de una liberta, incluye el testamento del capitán don Diego Savera de Armas y declara que tiene por sus esclavas Antonia María, Candelaria, Gaspara y Juana. Quiere, y es su voluntad, que luego que él fallezca queden libres por el mucho afecto que les tengo y haberles criado como hijas y haberme asistido así en salud como en enfermedades, con mucha asistencia. Bueno, esto tiene una serie de formalismos, y la parte importante, que sería el codicilo, es declaración que tiene hecho que el remanente de sus bienes deja por sus herederas a Antonia María, Candelaria, Gaspara y Juana. Quiere, y es su voluntad, que de esta cláusula y en su fuerza y vigor, con la advertencia de que no puedan ser vendidos dichos bienes, que de unas a otras han de heredar, y fallecidas que sean las 4, dichas mis esclavas hayan de pasar dichos mis bienes a incorporarse al vínculo que fundó con el capitán Esteban Medero. Es decir, ya son directamente las herederas. Y el último ejemplo ya de los años 50 es el testamento del capitán don Diego Savera de Armas. Declara que tiene por sus esclavas a Antonia María, o sea, este sería la segunda parte de esto. Perdón un momento, porque es que al tenerlo en los dos sitios, no. Vale. Aquí está. Bueno, en este caso, me cortó una parte. En este caso sería, se le deja a otra esclava del mismo capitán don Diego Savera de Armas una serie de objetos en su memoria de bienes, ¿no? Entre ellos estaría un junquillo de oro y un par de zarcillos de perlas con unas piedrecitas de esmeralda, son productos de lujo, 3 cucharas de plata y 3 tenedores de plata, 80 varas de tafetán negro a precio de 6 de plata la vara, que mandó a ver a su sobrino para que del producto comprara una caja a Lorenza Rita de los Remedios. Quiere, en su voluntad, que cuando lo cobre sean para el mismo efecto, 8 cuadros, 3 países y media docena de laminitas, una caja de plata, 6 taburetes, un arrimo de junquillo con su estera y una mesa grande. Son productos de bastante valor para legar a una esclava. Y esto en principio es un estudio incipiente que se desarrollará más adelante, y a lo mejor otro año pues les puedo exponer esto con más detalle. Muchísimas gracias. Gracias, Sara. Gracias, Sara. Una pregunta muy genérica. ¿Consideras que a través de los casos que has analizado, fundamentalmente del siglo XVIII, si esas donaciones, en la mayoría de los casos testamentarias, a esos esclavos puede percibirse si formaba parte de un cambio de mentalidad de esos dueños, si has analizado testamentos, sobre todo de la élite, o son habituales también a nivel, vamos a decir, de gente más de un nivel económico inferior? Es decir, cualquier zapatero que pueda tener un esclavo, ¿has encontrado algún caso y que se vea la misma dinámica? Es que claro, los casos son como muy concretos de comerciantes y personas pertenecientes a la nobleza, y casos de zapateros de cualquier oficio de una clase un poquito menor, pues lo que hace es que deja como herederos a sus familiares directos antes que a un esclavo. En este caso sí. Se ve que hay tanta riqueza que se puede legar a la misma. Era un poco esa la idea, que da la impresión desde fuera que afecta a un grupo social determinado, que no es algo genérico en el conjunto de
de la población. Por eso en el título específico el tema de la élite. Ya, por eso. Porque, y aparte la evolución se ve, ¿no? Como al principio las donaciones son pues detallitos, algo, unas panellitas y demás, y a medida que va avanzando el siglo y va avanzando las ideas ilustradas y los movimientos los movimientos abolicionistas, pues se generaliza. Sí, exacto. Muy bien, muchas gracias.